Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, depende de donde usted esté. Aquí está nuevamente su hermano en Cristo, Ray Regalado, quien está continuando esta serie Las llaves del reino actualizada. En el video anterior nos quedamos, estuvimos hablando un poquito acerca del caso de aquel joven que se acercó pidiéndole a Jesús qué debía hacer para tener la vida eterna. Así que vamos a continuar donde nos quedamos. Pero primero vamos a pedir la dirección de nuestro Dios. Nuestro Padre y nuestro Rey, gracias por tu palabra. Gracias por los hermanos y amigos que nos están viendo y escuchando en diferentes partes del mundo. Bendícelos, Señor, y cuídalos. Que tu paz y tu bendición sea con cada uno de ellos en esta hora. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que ya leímos la parte de Marcos 10, 17 al 23. Y mis queridos, Jesús no le estaba diciendo ve y regala las cosas, ve y véndela y entonces con lo que tengas, dalo a los pobres. Y es interesante cómo trabaja la administración en el reino de Dios, porque cuando en el reino ya, antes de tú buscar tu bienestar, tú tienes que buscar el bienestar de aquellos que no tienen. Y cuando tú haces esto, Dios va a reemplazar en cantidades mayores lo que tú compartes con aquellos que no tienen. Este joven rico tenía problemas con las condiciones que Jesús le estaba poniendo, porque iban en contra de todo lo que le habían enseñado, lo que él había escuchado, lo que él había creído sobre el éxito y la prosperidad. Simplemente no estaba preparado para el mandato contraproducente de Jesús, de separarse de todo lo que él pensaba que lo hacía alguien en esta vida. Es por eso, mis queridos, que Jesús dijo, es difícil para una persona rica entrar en el reino de Dios, porque las llaves, los principios, los sistemas del reino son opuestos a los sistemas del mundo, desde donde adquirieron toda la riqueza que tienen. En otras palabras, la naturaleza opuesta de las llaves del reino dificulta que muchas personas entiendan este concepto del reino. Este joven había crecido en un mundo en el que se llega tomando. No podía entender el principio de un reino donde se obtiene dando. ¡Wow! Interesante. Además, es el poder de la ignorancia, las llaves del reino, lo que puede destruirnos. Y aquí voy a presentarle un versículo que estaba pensando tener un video solamente de este versículo, porque esto es profundo y muy importante que lo entendamos. Pero solamente vamos a leerlo y vamos a decir algunas cositas. Dice, perecerá tu patria, tu nación, tu país. ¿Por qué perecerá la patria? Porque mi pueblo perece por falta de conocimiento. O sea, el pueblo de Dios, el profeta Oseas está hablando allí, dice que está muriendo, está pereciendo, está dejando de existir por falta de conocimiento. Y fíjense que no es por ignorancia, porque desechaste el conocimiento. Una cosa es que tú no sepas algo, y por eso la Biblia dice que pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Pero si tú no sabes, Dios no te lo cuenta como pecado. Por eso dice aquí, el pueblo perece por falta de conocimiento. Por esa falta de conocimiento es porque tú lo decidiste así. Desechaste, rechazaste el conocimiento. Y entonces mire qué va a pasar. Yo te desecharé de mi sacerdocio. Recuerden que Dios quiere hacer un reino doble de reyes y de sacerdotes. Nosotros somos a la vez reyes y sacerdotes. Y si Él nos desecha del sacerdocio, dejamos de ser ciudadanos del reino. Por cuanto olvidaste la ley de tu Dios. Fíjense,
El que entiende el concepto de reino sabe por qué esto es así. ¿Qué te hace que tú no estés aprobado en el reino de Dios? Que tú no andes por la ley, como se dice en el reino de Dios. Tú estar violando la ley del reino, del gobierno. ¿Qué te hace un ciudadano ejemplar en esta sociedad? Que tú no tengas ningún problema con la ley. Cuando te metes con la ley, violas la ley, violentas la ley, ya deja de ser un ciudadano ejemplar. Lo mismo en el reino. Falta de conocimiento, rechazas el conocimiento. ¿Por qué? Olvidas la ley de Dios. Entonces también dice, me olvidaré de tus hijos. Wow. No puedo entrar allí porque si entro allí no me va a dar tiempo a terminar lo que tengo para ustedes hoy. Pero mis queridos, esto es simplemente lo que tú estás viviendo hoy, lo estás pasando a tus hijos también. Esa falta de conocimiento que tú estás rechazando, tú la estás rechazando para tus hijos también y las futuras generaciones. ¿Y qué va a hacer Dios? Por lo que tú estás haciendo también va a rechazar a tus hijos y a las demás generaciones, porque eso es lo que tú le estás pasando a ellos. Bueno, debido a la ignorancia, mis queridos, de las llaves del reino, el joven rico no sabía cómo hacerse más rico, por lo que decidió conservar la riqueza que literalmente lo estaba matando, en lugar de entrar en la riqueza que podía darle la vida. Fíjense que él vino donde Jesús, teniendo tanta riqueza y posesiones, pero no estaba en paz. ¿Qué haré para tener la vida eterna? Conocía los mandamientos, desde el 1 al 10 se los sabía de memoria, pero no estaba en paz. Eso nos dice a nosotros que el ser religioso, los religiosos se lo saben todo, pero como el joven rico están buscando qué debo hacer para obtener la vida eterna, para yo estar en paz, para dormir tranquilo, para en paz acostarme. Y mis queridos, este hombre rico pensó que era rico, pero realmente era pobre, porque no entendía la naturaleza de la verdadera riqueza. Entonces se fue triste. Un principio clave del reino de Dios es el que encontramos en el libro de Proverbios, capítulo 10, versículo 22. La bendición de Jehová es la que enriquece. Escuchen bien esto, hermanos. ¿Qué es lo que te hace rico? Es la bendición de Jehová y no añade tristeza con ella. O sea, wow, si a ti te han enseñado que el ser rico es tener posesiones y riqueza, esto es contrario a lo que enseña el reino de Dios. El reino de Dios dice que tener la bendición de Jehová es lo que nos hace ricos. Así que aquí hay otro factor en la dificultad que las personas tienen para comprender el reino de Dios. Y aquí está el peligro de la naturaleza caída en el razonamiento humano. La rebelión del hombre contra Dios resultó en tener una mente, una conciencia corrupta. La forma en que la mayoría de nosotros en este mundo busca el éxito, la riqueza, intentamos salir adelante, es completamente contraria a los principios y a las leyes que Dios diseñó en la creación. Estamos demasiado ocupados, cegados por nuestras mentes corruptas para ver esto. Al igual que el joven rico, asumimos que debe haber ciertas cosas para tener éxito. Subir la escalera corporativa, caminando sobre las cabezas de las personas, pisándolos a cada uno de ellos, usándolas egoístamente, traicionándolos, mintiendo, engañando, robando, lo que sea necesario para ser millonario antes que lleguemos a los 40 años. Esa es la mentalidad de la mayoría de la gente. Entonces Jesús aparece y dice, si quieres riqueza real y éxito real, deshazte de todo eso. Wow. Devuélveselo a la persona de los que la obtuviste y sígueme. La actitud voluntaria de separarse de todo es tan importante y tal vez más que el acto mismo. Recuerda,
en el reino de los cielos somos mayordomos, no dueños. El dueño es el Señor, por eso es Señor de señores. Debido a nuestra naturaleza caída del razonamiento humano, los principios y las claves del reino de Dios son completamente ajenas a las formas en que hemos sido entrenados para pensar en este mundo. Y es por esto, mis queridos, que la primera palabra que Jesús dijo, cuando vino a anunciar el reino de Dios, nosotros lo leímos, ¿se recuerda? Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir, arrepentíos, metanoeo, porque el reino de los cielos se ha acercado. Metanoeo literalmente es cambia tu forma de pensar. Lo primero que Jesús dijo, comenzando, abriendo, es ustedes tienen que pensar diferente. Lo que ustedes han enseñado, esa mente griega que ustedes se le han metido en la cabeza, tiene que cambiar por la mente del reino de Dios. Los principios funcionan, pero no siempre se entienden, mis queridos. Y no se entienden por la mentalidad que tenemos. El joven rico simplemente no podía ver cómo seguir las instrucciones de Jesús le iba a dar lo que él quería. Él no lo estaba viendo. No pudo comprender el principio. Las llaves del reino funcionan, pero a veces incluso después de que aprendemos cómo usarlas, nosotros no entendemos cómo funcionan, pero funcionan. No es nuestro deber entender cada detalle, pero creerle a aquel que nos está diciendo que aprendamos a usarlas. Los principios son establecidos por el Creador. Nuestro Creador conoce su creación, te conoce a ti, me conoce a mí. Dios sabe lo que es mejor para ti y lo que es mejor para mí, pero debido a nuestra naturaleza caída, somos criaturas que estamos disfuncionales, que creemos que no hay nada malo en nosotros, o que lo que sea que esté mal, nosotros mismos podemos arreglarlo, por nosotros mismos, no necesitamos a Dios. ¿Y cuán equivocados estamos? La sabiduría intuitiva nos lleva a comprender que las llaves del reino, los principios por los cuales opera el reino de Dios, son también las llaves para traer la vida, la ley y la cultura del cielo a esta tierra, incluso cuando la lógica o el razonamiento humano nos dicen lo contrario. Mis queridos, hay una escritora cristiana, muy famosa ella, que escribió lo siguiente en esta cita. Dice, las llaves del reino de los cielos son las palabras de Cristo. Todas las palabras de la Santa Escritura son suyas y están incluidas en esa frase. Esas palabras tienen poder para abrir y cerrar el cielo. ¡Wow! Deseado de todas las gentes, página 383. Ahora, teniendo en cuenta todo esto, vamos a estudiar dónde en las Escrituras nos hablan de puertas, porque ya que Jesús usó llaves y ya hemos visto las características de por qué usó llaves, vamos entonces a ver qué puertas son las que esas llaves van a abrir, van a cerrar, para entonces encontrar cuáles son las llaves que Dios tiene para cada uno de nosotros. Vamos a ir al libro de Apocalipsis, un libro bien interesante, un libro que está lleno del reino de Dios y de Cristo, capítulo 21, versículos 10 al 14. Vamos a ver si el tiempo nos da para terminar esta parte. Me llevó en espíritu a un monte grande y alto, me mostró la ciudad santa, Jerusalén, descendiendo del cielo de Dios, que tiene la gloria de Dios. Su fulgor es semejante a una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, transparente como el cristal. Tiene un muro grande y alto. Y ahora escuchen lo que tiene esta ciudad, el cual tiene 12 puertas. ¿Cuántas puertas tiene? 12 puertas. Y solo las puertas tiene 12 ángeles, mensajeros, nombres inscritos. Un día de esto vamos a hablar acerca de los nombres en el reino de Dios. Bien importante, porque allí hay nombres inscritos. ¿Y qué nombres son estos? Dice primero, los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Saben que los nombres de las 12 tribus tienen un significado espiritual.
¿Y cómo están organizados las puertas y los nombres? De la parte del oriente tienen 3 puertas, del norte 3 puertas, del sur 3 puertas, del poniente 3 puertas. La misma forma como se organizaba el pueblo de Dios cuando acampaba en el desierto, con el santuario en el medio. ¡Wow! El muro de la ciudad tiene 12 cimientos, su base, 12 cimientos. Y en ellos, ahora escucha, aparte de los nombres de las tribus de Israel, en los cimientos tiene los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. ¡Wow! Aquí tenemos una amplitud y una gama del número 12. Los números en la Biblia tienen un significado extraordinario y el 12 representa el pueblo de Dios. Ahora fíjense, aquí encontramos que hay 12 puertas y Jesús le está dando a Pedro las llaves del reino. Cuando estaba estudiando este tema, a principio, que no estaba viendo todo el panorama hace muchos años atrás, yo pensaba que había encontrado 7 llaves, las 7 perfectas. Pero luego de seguir estudiando, wow, me encontré que no eran 7 llaves, sino que eran 12 llaves. Una llave para abrir cada una de esas puertas. Ahora escuchen, vamos a seguir estudiando. Versículo 22 al 27 dice: y no vi en ella santuario, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero es el santuario de ella. Y la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna para que la iluminen, porque la gloria de Dios la iluminó, y el Cordero es su lumbrera. Tremendo. Las naciones andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra, y escuchen bien, aquí cuando habla de los reyes de la tierra, ¿quiénes son los reyes en la tierra? Somos nosotros. Por eso Él se llama Rey de Reyes. Los reyes de la tierra le llevarán su gloria. Ahora, la pregunta es, ¿cómo nosotros, que hemos sido destituidos de la gloria de Dios, le vamos a llevar la gloria a Él? Porque la gloria es una llave. Y cuando ya Jesús vino para darnos esa llave, pero muchos no lo saben y se quedan en lo que está atrás. Bueno, hemos sido destituidos de la gloria de Dios y ya la tendremos cuando llegaremos al cielo. Tenemos acceso ahora a la gloria, pero vamos a hablar de eso cuando hablemos de la llave de la gloria. Así que le llevarán su gloria. Ahora escuchen lo que dice aquí, que nunca, dice, las naciones andarán a la luz de ella y los reyes de la tierra le llevarán su gloria, que nunca jamás serán o sean cerradas sus puertas de día. Así que aquí encontramos esa ciudad que tiene puertas, y son 12 puertas, y aquí nos da una expresión. Si nos está diciendo nunca jamás sean cerradas sus puertas, es que en el pasado esas puertas de alguna manera fueron cerradas. Por eso, cuando llegue este momento donde le traigamos la gloria al Cordero que la iluminó, nunca jamás esas puertas volverán a cerrarse, permanecerán abiertas. Y la pregunta es, wow, ¿y si esas puertas se cerraron? ¿Cuándo fue que se cerraron? ¿Dónde se cerraron? Recuerden, 12 puertas. Sigamos leyendo. Llevarán a ella la gloria y el honor de las naciones. Nunca jamás entre en ella ninguna cosa inmunda que hace abominación o mentira. ¿Será que la razón por la cual se cerraron antes es porque la abominación y la inmundicia entraron? ¿Y por eso Dios tuvo que cerrarlas? Sino solo los que han sido inscritos en el rollo de la vida del Cordero. Mis queridos, vamos a ver algo interesante aquí. Solo los que estén inscritos en el rollo de la vida del Cordero tienen derecho a entrar por esas puertas. Apocalipsis capítulo 5, tenemos que irnos al capítulo 5. Fíjense,
No tengo el tiempo de explicarlo aquí, cómo nos fuimos a Apocalipsis 21 y ahora volvemos a Apocalipsis 5, porque el Apocalipsis es un quiasmo. Hay cosas que fueron escritas en el principio, que hay que leerlas en el orden como fueron escritas, quiásmicamente. Pero eso es otro estudio que les recomiendo si ustedes tienen acceso a la voz del Consolador, llegar allí y buscar el estudio quiásmico apocalíptico con el pastor Porter, y se van a chupar los dedos de sabrosura. Ahora volvemos a Apocalipsis 5, 1 al 4, dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono. ¿Quién está sentado en el trono? Dios, el Padre. Un libro, bueno, hay 3 tronos, pero vamos a ver cuál de ellos. Vi un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con ¿cuántos sellos? Sellado con 7 sellos, interesante, una dimensión tridimensional aquí. Vi un fuerte ángel predicando en alta voz, y la pregunta que hacía este ángel frente al trono es: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Una pregunta sencilla. Está frente al trono y está diciendo: ¿quién es digno de abrir este libro y desatar sus sellos? Y ahora escuchen, y ninguno podía, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, abrir el libro, ni mirarlo. ¡Wow! Un momentito. Él está frente al trono en el cielo. Vamos a decir que es el trono del Padre. El Padre no era digno de abrir ese rollo, ni de desatar sus sellos, ni de mirarlo. Wow, esto es bien profundo lo que estamos leyendo aquí, hermanos y amigos. Dios Padre no era digno, y no era digno no porque Él no tenía dignidad, es porque lo que estaba en ese rollo tiene que ver directamente con una persona. No había nadie que pudiera desatar el libro, y dice que él se puso a llorar cuando él vio esta escena. Imagínense, en el cielo no encontrarse nadie, ni en la tierra. Lloraba mucho porque no había sido hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. ¿Y saben qué pasó? Dice el versículo 5, Apocalipsis 5:5. Uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¡Wow! Mis queridos, hubo uno. ¿Y quién es ese? Cristo Jesús. El león de la tribu de Judá es un león referente a Cristo en su humanidad, no en su divinidad. No Cristo como Dios, Cristo hombre, raíz, descendencia de David. Él ha vencido, o sea, ¿qué lo hace a él digno? Lo hace digno que venció. ¿Y cómo él venció? Apocalipsis 5, 1 al 5 nos dice: vi en ella y vi en la diestra del que estaba sentado en el trono un rollo escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, el mismo rollo. Dice: y vi a un ángel fuerte que proclamaba a gran voz. La pregunta: ¿quién es digno de abrir el rollo y desatar sus sellos? ¿Quién es digno? Nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el rollo ni mirarlo. Lloraba mucho, pues nadie le fue hallado digno de abrir el rollo ni de mirarlo. Pero uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león, el de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el rollo y sus 7 sellos. Quise ponérselo aquí en colores para que identifiquen. Nadie, hubo uno, Cristo. ¿Quién es digno? El único digno, el que venció. ¿Haciendo qué cosa venció? Apocalipsis 5, 9 al 10 nos dice: cantan un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el rollo y de abrir sus sellos. Y ahora nos dicen por qué.
porque tú, ¿de quién están hablando? Del león de la tribu de Judá, raíz de David, que es Cristo. Tú fuiste inmolado, fuiste sacrificado, fuiste dado como un sacrificio. Y con tu sangre, oh mis queridos, esto es lenguaje de reino. Si ustedes han estudiado todos los videos de principios del reino, se van a dar cuenta que para tener herencia en un reino, tú tienes que tener sangre real. A menos que no tengas sangre real, no vas a heredar nada en el reino. ¿Y por qué Cristo fue entregado como un sacrificio? Porque Él dio su sangre para redimirnos. O sea, Él pagó completamente toda la deuda que estaba en contra de nosotros. Alabado sea el Señor. ¿Y cómo Él hizo eso? Con su sangre. ¡Wow! Sangre poderosa de Cristo, de toda tribu, lengua y pueblo y nación. Él no hizo esto para un grupito, Él no hizo esto para los religiosos, Él no hizo esto para una iglesia determinada. Él dio su sangre para redimirnos para Dios, de toda tribu, lengua y pueblo y nación. A toda la humanidad Cristo murió por ti, Cristo murió por mí. Los has hecho, al hacer esto, nos hizo para nuestro Dios un reino. Wow. Escuche, hermano, ¿cuándo Cristo fue entregado como un sacrificio inmolado? ¿Cuándo Él dio su sangre? Cuando Él murió en la cruz del Calvario. Al hacer esto allí, nos estaba entregando un reino de sacerdotes y vamos a reinar sobre la tierra. Alabado sea el Señor. Aquí hay tantas cosas que quiero decirle, pero mis queridos, escúchenme bien. Dice el versículo 11, versículo 12. Mirando yo oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los seres vivientes, de los ancianos. El número de ellos eran miríadas, millares de millares, que decían a gran voz: digno, ¿quién es? El Cordero. Como dijo Juan el Bautista allí en Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Ese Cordero fue inmolado. Y ahora escuchen, por eso que hizo Cristo, Él puede tomar el poder, riqueza, sabiduría, fortaleza, honor, gloria y alabanza. Ahora yo pregunto, pero Dios Padre es poderoso, Dios Padre es rico, Dios Padre es sabio, Él tiene la fortaleza, Él es el que tiene el honor, pero Él no es digno de tomar esto. ¿Por qué? Porque, mis queridos, esto se refiere exclusivamente a lo que el Cordero hizo a las puertas del pueblo de Dios. Cuando Dios creó a la humanidad, cuando Dios creó a Adán y Eva, Dios le dio poder, Dios le dio riqueza, Dios le dio sabiduría, Dios le dio fortaleza, Dios le dio honor, Dios le dio gloria, Dios le dio alabanza. Pero cuando ellos se dejaron de alinear con el rey, desobedecieron al rey, desobedecieron su mandato, todo esto se les cerró. Y nosotros vamos a ver entonces en esta serie las llaves del reino actualizada, cómo las 12 puertas que se le cerraron a la humanidad al desobedecer a Dios, sí, aquí hay solamente 7, pero vamos a estudiar las 12 completas en toda esta serie. Vamos a ver que cuando Jesús le dijo a Pedro, te daré las llaves del reino, estaba hablando de esas 12 llaves que iban a abrir cada una de esas puertas de la nueva Jerusalén, representando el pueblo de Dios. Cuando Dios lo creó allí en Adán y Eva, que iba a ser su pueblo, por eso le dijo, el primer mandato que Dios le dio a Adán y Eva fue: multiplíquense, hínchense, pueblen toda la tierra. Ese era el mandato de Dios. Y Dios le dio puertas, llaves, para que ellos pudieran allí acceder al cielo, aquí en este nuevo territorio que estaban dando. Por esas puertas se cerraron con la desobediencia. Pero, mis queridos, Cristo vino para darnos las llaves del reino. Alabado sea el Señor. Tenemos que conocer entonces cuáles son esas llaves para abrir esas puertas, para tener acceso
a lo que Dios quiere darnos a ti y a mí. Yo te pregunto en esta hora, ¿quieres tú pedirle a Dios, Señor, ayúdame, dame entendimiento para conocer estas llaves? Ayúdame, oh Dios, a poder tener acceso a eso que tú has preparado, que está en el cielo para mí, y yo poder vivir una vida de ciudadano del reino, donde tengo la presencia del mismo Dios, de Cristo en mi vida a través del Espíritu Santo. ¿Quieres hacerlo? Levanta la mano allí conmigo. Padre, cuán hermosa es tu palabra, Señor. Cuán maravilloso es el saber que a pesar de la desobediencia de Adán y Eva, esas puertas fueron cerradas. En Cristo Jesús ahora podemos tener acceso a las llaves y abrir esas puertas. Y cuando tú vengas, tú dijiste ya en Apocalipsis, esas puertas jamás se volverán a cerrar. Oh Señor, bendice a los que nos escuchan, que están tomando esta decisión. Llénalos del poder de tu Espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Hasta el próximo video.